¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a entrarle a un tema que nos pidieron mucho analizar y que, bueno, seguro le interesa a cualquiera que trabaje por su cuenta o que tenga un pequeño negocio aquí en México. Así es. Nos pasaron un documento, se llama Bienes Inembargables, Protección Fiscal México.pdf, y el título, pues, lo dice todo, ¿no? Bastante claro. La misión de hoy es desmenuzar esa especie de escudo legal que tenemos los contribuyentes, porque, seamos honestos, la idea de una deuda con el SAT y un posible embargo, pues le quita el sueño a cualquiera. Totalmente. La pregunta es simple. Si las cosas se complican, ¿qué es lo que la autoridad, por ley, no te puede quitar? Vamos a ver qué tan fuerte es realmente ese escudo. Es que es un tema clave, porque lo que describe ese documento es un jaloneo constante, ¿sabes? Por un lado, tienes al Estado con un poder enorme para cobrar impuestos. Claro, usando algo que se oye bastante imponente. El procedimiento administrativo de ejecución, o PAE. Ujú. El PAE, sí. Pero del otro lado estás tú, bueno, está la persona con su derecho fundamental a vivir con dignidad y, sobre todo, a seguir trabajando. El centro de todo este equilibrio está en un solo artículo, el 157 del Código Fiscal de la Federación. Ok. Y esto no es una clase de derecho, ¿eh? Es más bien entender las reglas del juego para no entrar en pánico si algún día, pues te toca jugarlo. Exacto. Es como el manual de instrucciones que nadie lee hasta que ya se está quemando la casa. Ándale, justo así. Bueno, pues vamos a leerlo antes. Empecemos por lo más básico, lo que me suena casi a sentido común. El documento arranca con 2 puntos. Ajá. El hecho cotidiano y los vestidos y los muebles de uso indispensable. A ver, ¿de verdad tuvieron que poner por escrito que no te pueden quitar la cama o la ropa que traes puesta? Sí, suena a chiste, pero supongo que si está ahí es por algo, ¿no? Totalmente. Y la razón es bastante seria. Está ahí para recordarle a la autoridad que su objetivo es cobrar una deuda, no destruir una vida. Claro. Dejar a alguien sin dónde dormir o qué vestir cruza una línea fundamental de dignidad humana. Parece obvio en 2026, pero estas leyes se escribieron pensando en evitar abusos extremos. Entiendo. Es un, hasta aquí, muy claro que protege lo más elemental de la subsistencia. Ok, entiendo el principio de no dejar a la gente literalmente en la calle y sin ropa. Pero el documento luego menciona los muebles de uso indispensable, y ahí es donde se pone resbaloso. Sí, es la parte gris. Cito una frase que me deja pensando. No deben ser de lujo a juicio del ejecutor. Y esa última parte, a juicio del ejecutor, Me suena peligrosísima. O sea, si un día llega este funcionario a una casa, ¿qué le impide decir que un refrigerador de 2 puertas o una estufa de 6 quemadores son un lujo y llevárselos? Suena que depende mucho de su humor ese día, ¿no? esa es la duda de todo el mundo, y es una pregunta muy válida. Pero no es tan arbitrario como suena, ¿eh? Ese juicio no es un capricho personal. Está limitado por un principio legal más grande, que es el de la proporcionalidad. ¿Proporcionalidad? Sí, el ejecutor tendría que justificar en el acta por qué considera que ese refrigerador es un lujo y no un bien indispensable. Y su argumento sería muy débil. Ok. La función del refrigerador es conservar comida. Y eso lo hace tanto uno de una puerta como uno de 2. A ver, pero pongamos un ejemplo más extremo. Digamos que alguien tiene una cafetera de esas que parecen de la NASA y que costó una fortuna. Ajá. ¿Esa sí se la podrían llevar? ¿O una pantalla de 85 pulgadas para ver el fútbol? ¿Dónde se pinta la raya entre lo indispensable y el lujo? Ahí es donde el argumento del ejecutor empieza a tener más peso. La ley protege la función esencial para vivir: cocinar, refrigerar, dormir. La función. Exacto. Una cafetera de alta gama no es indispensable para la subsistencia. Una pantalla gigante tampoco. El ejecutor podría argumentar con razón que esos bienes tienen un valor comercial alto que puede servir para abonar a la deuda sin afectar la capacidad de vivir dignamente. O sea, La estufa y el refri se quedan. La pantalla y la cafetera de lujo probablemente estarían en riesgo. La clave es la funcionalidad básica versus el valor suntuario. ok, eso lo aclara mucho más. La protección es para la función, no para el objeto en sí. Ahora, dejemos la casa y vayamos a lo que de verdad le preocupa a la gente que nos está escuchando: la chamba. El meollo del asunto. El documento subraya un punto como el más crítico de todos: la protección a los libros, instrumentos y útiles para el ejercicio de la profesión. Esto
Esto suena como el corazón del escudo. Lo es. Y la lógica económica detrás es impecable, casi de una belleza estratégica. A ver, Imagina que le debes al SAT. ¿Cuál es el objetivo final de la autoridad? ¿cobrar? ¿Cobrar? Ahora, ¿cómo vas a pagar si te quitan la herramienta con la que generas el dinero? Si a un carpintero le quitan su sierra, a un programador su computadora o a un dentista su unidad dental, Pues ya no pueden trabajar. Lo estás aniquilando económicamente. Le quitas cualquier posibilidad de recuperarse y saldar la deuda. La ley entiende esto perfectamente y dice, a la fuente de ingresos no la toques. Es una medida pragmática. exacto, es pragmática, no caritativa. Busca que el deudor siga siendo productivo para que eventualmente pueda pagar. Esa lógica tiene todo el sentido del mundo, pero me genera otra duda. Un área gris. ¿Qué pasa si la herramienta de trabajo es carísima? Pensemos en un fotógrafo profesional cuyo equipo, entre cámara y lentes, puede valer cientos de miles de pesos, o un programador que usa una Mac Pro de 150,000 pesos. ¿Ese equipo también está protegido? Sí, Porque entiendo el punto de no quitarle la laptop de 15,000 pesos a un estudiante, pero un equipo tan caro tiene un valor de reventa altísimo que al SAT sí le serviría para cobrar. ese es el punto exacto donde la ley se pone a prueba. Y la respuesta, en principio, es que sí, sigue estando protegido si es indispensable para su profesión. Aunque sea muy caro. La ley no distingue por valor, sino por uso. El fotógrafo no puede hacer su trabajo sin esa cámara, así como el programador necesita esa computadora para compilar su código. Ok, entiendo. Sin embargo, y aquí está el pero, si el ejecutor demuestra que el contribuyente tiene, por ejemplo, 3 cámaras profesionales y solo usa una, podría argumentar que las otras 2 no son indispensables y son embargables. Ah, claro. Una computadora para trabajar y otra de igual potencia solo para ver series, la segunda estaría en riesgo. De nuevo, se vuelve a la funcionalidad y a la necesidad real para ejercer la profesión. Claro, la indispensabilidad. Y esto me lleva al siguiente nivel que menciona la fuente: maquinaria y enseres de las negociaciones. Ajá. Ya no hablamos de la laptop de un freelancer, sino de las máquinas de un taller, una pequeña fábrica o un restaurante. Aplica la misma lógica. Aplica la misma lógica, pero con un matiz crucial que el documento explica muy bien. La ley prohíbe que lleguen y desmantelen la operación. Desmantelen. Sí, no pueden llevarse la mezcladora principal de una panadería y dejar todo lo demás, porque eso detiene por completo la producción. Sería matar el negocio. Ok. Lo que sí permite la ley, si la deuda es muy grande, es una figura diferente. Embargar la negociación completa, pero sin cerrarla. Se conoce como intervención con cargo a la caja. Intervención con cargo a la caja. A ver, eso suena como a película de espías. ¿Qué significa en la práctica? Pues mira, significa que el SAT designa a un administrador, un interventor, que se sienta literal junto a la caja registradora del negocio. Ahí mismo. Ahí mismo. Su trabajo no es dirigir la operación, sino asegurarse de que un porcentaje de todos los ingresos diarios se destine directamente al pago de la deuda fiscal. Wow. El negocio sigue operando, los empleados siguen trabajando, los proveedores siguen cobrando, pero la autoridad se asegura su parte primero. Es una medida drástica, pero mucho más inteligente que cerrar el negocio, porque mantiene viva la fuente de pago. La clave, otra vez, es la continuidad. Entendido. O sea, protegen las piezas para que el motor siga funcionando, aunque le pongan un medidor a la gasolina que gasta. Exacto. Ok, ya cubrimos las cosas, los muebles, las herramientas, pero la chamba genera lana. ¿Qué onda con el dinero en sí? ¿Pueden llegar y vaciarte la cuenta del banco o quitarte tu sueldo? Vamos por partes. La fuente es muy clara con el tema de sueldos, salarios y pensiones. Y usa una frase muy potente. El salario mínimo es sagrado e inembargable. Sagrado. La palabra sagrado en un texto de ley es muy diciente. Significa que esa cantidad, que hoy, en 2026, es de X pesos, se considera lo mínimo indispensable para que una persona pueda comer y sobrevivir. Por lo tanto, es absolutamente intocable por deudas fiscales. No hay negociación posible. ¿Y lo que se gana por encima del salario mínimo? Porque la mayoría de la gente que tiene deudas fiscales probablemente gana más que eso. Se pueden llevar todo el excedente. No, tampoco. Lo que excede del salario mínimo sí se puede embargar, pero solo parcialmente. Hay una tabla y unos porcentajes establecidos en la ley.
Ah, ok. No te pueden dejar solo con el mínimo y quitarte todo lo demás, porque entienden que los gastos de vida, como renta, transporte, escuelas, probablemente son mayores. Claro, el embargo sobre el sueldo es progresivo. A mayor ingreso, mayor el porcentaje que te pueden quitar, pero siempre dejando una cantidad suficiente para que sigas operando en tu vida diaria. El objetivo no es asfixiarte. Bien, ese es un respiro. Y además de los ingresos del día a día, el documento habla de dos protecciones más, como a largo plazo. Una es el patrimonio de familia. Sí, Yo escucho eso y pienso, mi casa. Significa que la casa donde vive una familia es inembargable. cuidado, porque esa es una de las confusiones más comunes. No es automático. Ah, no, no. Para que una casa tenga esa protección máxima, se tiene que haber hecho un trámite legal específico para constituirla como patrimonio de familia y que esté inscrita así en el registro público de la propiedad. Ah, es un trámite. Es una figura jurídica que blinda la casa no solo contra deudas fiscales, sino contra cualquier deuda mercantil futura. Es una protección muy poderosa, pero requiere esa acción proactiva. Si no se hizo ese trámite, la casa lamentablemente sí podría ser embargable. O sea, es un escudo que hay que activar, no viene de fábrica. Es un dato importantísimo. Y el otro pilar de largo plazo que menciona, la cuenta de Afore, los ahorros para el retiro. Exacto. Y aquí lo interesante es que la protección ni siquiera viene del Código Fiscal, sino de otra ley, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Ah, mira, esto te muestra cómo diferentes leyes tejen una red de seguridad. El dinero que se tiene en la cuenta individual de Afore es intocable para el SAT. La lógica es de futuro. Ese es el dinero para la vejez, para cuando ya no se pueda trabajar. Claro, ¿tiene sentido? El Estado protege ese ahorro para no tener que mantener a esa persona él mismo en el futuro. Es de nuevo una decisión pragmática. Ok, creo que el mapa del escudo ya está claro. Pero bajemos todo esto a la realidad. El documento nos da un dato que asusta un poco. Las tasas de recargos del SAT andan por el 2.07% mensual. Es altísimo. Eso es casi un 25% anual. Una deuda que parece manejable puede convertirse en un monstruo en muy poco tiempo. Con ese nivel de riesgo, saber todo esto, ¿cómo ayuda en la práctica, en el momento de la verdad? Te da poder en tres frentes clave. El primero, como dice la fuente, es la prevención de abusos. La ley dice que, al iniciar un embargo, el contribuyente tiene el derecho de señalar primero qué bienes quiere que se embarguen. Uno mismo puede señalar. Exacto. Si no conoces esta lista, el ejecutor señalará lo que le parezca más fácil o valioso. Pero si la conoces, puedes pararte y decir, un momento, de acuerdo con el artículo 157, mi equipo de cómputo es inembargable por ser mi herramienta de trabajo. Pero si quieres, señala el coche de la empresa que tiene este valor. Te permite tomar el control. Totalmente. Te permite tomar el control de una negociación que de por sí es muy estresante. Te da voz y voto, básicamente. ¿Cuál es el segundo frente? La continuidad del negocio, que ya tocamos. Saber que no pueden desmantelar tu maquinaria esencial te quita el pánico paralizante de que al día siguiente tendrás que cerrar. Claro. Te permite pensar con la cabeza más fría y negociar un convenio de pago a plazos sabiendo que tu capacidad de generar ingresos está protegida. Cambia el chip de estoy acabado a ¿cómo resuelvo esto? ¿Y el tercero? Y el tercer frente es la seguridad familiar. La tranquilidad de saber que, pase lo que pase con el negocio, hay un núcleo duro, cama, comida, salario mínimo y, si se hizo bien, la casa y el retiro, que no se va a ver afectado. Justo eso me lleva a la pregunta del millón. Imaginemos el peor escenario. Llega el ejecutor a un negocio y, a pesar de todo, insiste en llevarse la máquina principal. Le dices que es ilegal, que es tu herramienta de trabajo, pero al tipo no le importa o no te cree. ¿Qué haces en ese instante? ¿Te pones a pelear? ¿Llamas a un abogado en ese momento? ¿Qué es lo más inteligente? El documento es muy directo en esto. Lo más importante es no quedarse callado. Tienes que manifestar tu oposición de forma clara y respetuosa en ese preciso momento. En el momento. Y, crucialmente, asegurarte de que tu oposición quede escrita en el acta de embargo que el ejecutor está obligado a levantar. Ah, en el acta. El acta es el documento oficial de todo lo que pasó. Si no dice que te opusiste, legalmente es como si hubieras estado de acuerdo. Tienes que leerla antes de firmar y exigir que se anote. El contribuyente manifiesta su oposición al embargo de la máquina X por ser indispensable para su profesión, conforme al artículo 157, fracción tercera del CFF. Que quede por escrito.
El famoso papelito habla. Y una vez que ya quedó en el acta, ¿qué sigue? ¿Eso detiene el embargo? No lo detiene en el momento, pero es el primer paso indispensable para tu defensa legal posterior. Ok. Con esa acta en mano, ya puedes, como menciona la fuente, interponer un recurso de revocación ante el propio SAT o irte a una instancia superior, que es un juicio contencioso administrativo ante un tribunal. Ya es un proceso legal. Sí, pero sin esa oposición registrada en el acta, tu caso se debilita enormemente. Lo que nos dice esto es que la protección no es mágica ni automática. Requiere que el contribuyente conozca sus derechos y actúe para defenderlos. Haciendo un recuento rápido, el escudo protege desde lo más íntimo, como la ropa y la cama, pasando por el motor de nuestra vida económica, que son las herramientas de trabajo. Ajá. Y llegando hasta los cimientos de nuestro futuro, como la Afore o la casa familiar. La idea que me queda es que la ley no es tonta. Busca cobrar, sí, pero sin dinamitar la capacidad de una persona de vivir y, sobre todo, de volver a levantarse. Esa es la palabra exacta, equilibrio. El sistema fiscal necesita herramientas poderosas para funcionar. De eso vivimos como país. Pero esas herramientas no son un cheque en blanco. Claro. Conocer esta información, que está al alcance de todos en la ley, nivela un poco el campo de juego. Te transforma de una posible víctima de las circunstancias a un actor informado que puede navegar una situación muy difícil protegiendo lo esencial. Totalmente. Y sabes, toda esta conversación me deja con una última idea dando vueltas. Nos enfocamos por completo en el escudo, en la defensa, en lo que la autoridad no puede hacer. Sí. Pero esto me hace pensar en la otra cara de la moneda. Si se llega a un punto en el que hay que negociar activamente con el SAT y ofrecer algo en garantía para un plan de pagos, serían los bienes más estratégicos para poner sobre la mesa. Es decir, pensar al revés. No qué te pueden quitar, sino qué te conviene ofrecer. Es una buena pregunta. Algo que tenga valor para ellos, que los deje satisfechos, pero que a la persona no le afecte en lo más mínimo su capacidad de seguir operando y generando el dinero para pagarles. Ya no es una pregunta de defensa, sino de estrategia pura. Un buen tema para darle vueltas.